Bueno, estoy grabando esto a pocos días de haber entrado en la temporada de eclipses del eje Virgo-Piscis, con una luna nueva, donde hay un montón de energía pisciana, la verdad. Y estaba bastante confundida con respecto al orden de cómo se iban a dar los capítulos y de la información que iba a ir como compartiendo. Tenía una especie de lista supuesta que había sido medio aleatoria, no la habíamos pensado demasiado. Y me empiezo a dar cuenta que, bueno, en el medio tengo unas vacaciones, en esas vacaciones hago una toma de una macrodosis de psilocibina, de honguitos, y la verdad que me atravesó la existencia. Y dentro de el orden cronológico de información que quería compartir, habíamos puesto como un supuesto tópico como plantas de poder, ¿no? Que si bien obviamente el hongo no es una planta, hay algo de este proceso de la medicina natural que me parece súper interesante, y si empiezo a tener registro, ya he tenido contactos de distintos tipos con esta herramienta, que son los hongos, que considero que son, ¿qué decir? Ancestros muy antiguos, justamente, pero a la vez que vienen a enseñarnos mucho sobre el futuro. Entonces, aprovechando toda la energía pisciana que hay, decido hacer un cambio en el orden de la información que les iba a compartir, porque seguramente iba a aparecer primero el de tarot como una información más digerible, pero la verdad es que tengo bastante fresco mi experiencia con este viaje y tengo ganas de poder compartirlo desde el lugar más sincero que me salga, porque de vuelta no tiene que ver con que esto es una verdad, es una experiencia. Y es la traducción también de lo que yo sentí, de lo que yo viví, de lo que a mí me generó. Es mi visión y es mi percepción de esa experiencia que tuve. Y es hasta el día de hoy, que pasaron ya un par de semanas, que sigo procesando bastante esta información, que de hecho me ha pasado con cada toma que he hecho, o en su momento, por ejemplo, ya ahí hablando sí de plantas, con la toma de ayahuasca, que la he ido procesando durante años, o sea, básicamente, así, eso que escucharon recién, o sea, hay cosas que mueve la medicina que uno tiene que tener en cuenta que es medicina y que con el proceso de la vida se te van activando recuerdos, o vas entendiendo el viaje desde otro lado porque vas adquiriendo conciencia, ¿no? Imagínense, yo les estoy hablando desde un lugar de que era la persona que decía, esto no me pega, esto no me está pegando, porque también el consumo o la manera justamente de consumir eso era visto desde un lugar de droga, ¿no? O sea, que no tengo nada en contra de eso, de hecho, lo he dicho antes, he aprendido muchísimo de las drogas, he consumido muchas y diferentes tipos de droga, y la verdad que han sido como quienes me han corrido un poco el ego para animarme a abrir un montón de cosas con las que hoy trabajo, como por ejemplo la mediunidad, pero de una manera muy inconsciente. Y así como ha sido muy inconsciente, también ha sido muy peligrosa, y también tengo que decirlo, porque mis peores viajes han sido bastante duros a nivel de entender esta conexión también con la mediunidad. Y genuinamente no los recomiendo. O sea, entiendo que uno tiene que pasar por esas experiencias, más hoy viéndolo para atrás, entiendo que hay formas y hay detalles que uno tiene que tener en cuenta, como el set and setting, o sea, dónde voy a consumir eso que voy a consumir, desde qué lugar lo estoy haciendo, cuál es el propósito, ¿no? Como esa experiencia o lo que yo llamo la ritualización o la ceremonia de ese momento, qué es lo que hace que eso también ingrese a vos desde un lugar más sacro, desde una sacralización o de generar un vínculo más consciente con eso que vas a consumir, que no es puesto desde un lugar de droga, sino de medicina, ¿no? Eso fue un switch que he ido haciendo a lo largo del tiempo, a medida que iba creciendo y madurando con respecto a estas cosas, ¿no? Los honguitos llegan más o menos la primera vez que llegan a mi vida en el año, yo creo que 2021. Si bien ya venía por ahí investigando ciertas cosas, de vuelta este no va a ser un podcast en el que yo les voy a pasar información así como demasiado dura de lo que es la psilocibina, o sea, no es el fin, simplemente les quiero compartir mi experiencia. El primer encuentro que yo tengo con los honguitos es a través de una microdosis, de un acompañamiento, digamos, una toma de microdosis durante 2 meses, donde genuinamente, a ver, si bien entiendo que los intencioné y
Me ayudó también a crear como una especie de protocolo de una forma de toma, ¿no? En su momento. Ahora no tengo muy fresca esa información, es algo que he dejado un poco de lado. No eran tan radicales quizás los cambios, no era algo notorio, porque yo también ya tengo un trabajo con lo creativo, o sea, yo creo que una microdosis quizás o un acompañamiento de 2 meses a una persona que genuinamente no tiene ningún tipo de vínculo con la espiritualidad, con el arte, que vive como mucho más enfrascado en una realidad 3D, apegado a la materia, ¿no? Como que no tiene un trabajo quizás en conciencia, los efectos de esa microdosis van a ser mucho más palpables, genuinamente. O personas que, no sé, esto, ¿no? Que están con depresión, con ansiedad, que no digo que no tenga, pero hay otros recursos que he ganado donde es eso, hace que esa toma no sea, no voy a decir algo trascendental, pero que los efectos no sean tan palpables, ¿no? A diferencia de otra persona que quizás lo puede consumir, que verdaderamente va a notar como, wow, sí lo sentí. La segunda vez que hago una toma también fue micro, pero vamos a decir, no sé cómo es la terminología. Cuando yo digo de la microdosis me estoy refiriendo más o menos a unas cápsulas que tenían 0,07 de graduación de psilocibina, ¿no? O sea, muy poco. La segunda vez que consumo hongos lo hago en el Bosque Energético en Miramar. Ya no recuerdo el año, creo que puede haber sido 2021. Sí, 2021, 2022, ya no sé. Y terminamos comiendo unos honguitos, así, ¿no? Como el honguito comido como naturalmente, ¿no? Tuki, adentro. La verdad que yo dudaba porque nos habíamos metido en un lugar donde genuinamente hace muy poco había aprendido yo a andar en bicicleta, pero de grande era un lugar donde era empinado, había que correr tipo la maleza, no estábamos en un lugar donde el camino estaba marcado, donde se iba a ver, estos honguitos los íbamos a tomar de noche, digo, para el atardecer, para ver el atardecer, o sea que nos íbamos a volver de noche. Y ese camino por el cual habíamos subido, que nos había costado un montón, había que bajarlo con la bicicleta. Yo bastante miedo con respecto a eso, porque de vuelta hace muy poco que había aprendido a andar. Y encima la bicicleta que me habían dado en ese momento que alquilé parecía el triciclo del juego del miedo, o sea, me quedaba muy bajita. Había estado todo el día en ese bosque, o sea, desde la mañana, yo estaba insolada. Bueno, un montón de cosas que hacían que mi cerebro diga, no sé si es una buena idea esto, Camila, por favor, ¿no? Me va a dar el permiso, no me importa que esto quede en la grabación, pero me da el permiso de estar tomando mate porque lo necesito. Así que van a escuchar el ruido del mate. Acostúmbrense, porque si les estoy diciendo que voy a ser sincera, literalmente lo voy a hacer. Entonces, estaba como medio cagada. En ese momento nunca había hecho, o sea, solo había hecho la microdosis y no me había generado ningún tipo de percepción alucinógena ni nada. Y uno tiene mucho esto incorporado de se me va a distorsionar la realidad, ¿no? Está bien, no estaba haciendo una macrodosis, iba a comer un honguito nomás, pero no sabía cuál era el efecto realmente que iba a tener, entonces me preocupaba el hecho de que esa vuelta ya de por sí me parecía peligrosa, porque no veía nada, iba a estar todo oscuro y era un terreno bastante difícil, más sumado que después había que volver a la ciudad, o sea, había que pedalear un montón de cosas. Hasta que, bueno, de repente yo estaba con 2 amigos y digo, bueno, ¿sabes qué? Ya fue. Que me cuiden. Que me cuiden, me entrego a la experiencia de ver el atardecer de hongos. Bye. Esa experiencia hoy lo puedo ver con mucho menos graduación de la toma, porque ahora hace poco en las vacaciones hice esta toma, fue una macro, o sea, fue la primera vez que consumí realmente una dosis alta de psilocibina. Sin embargo, esta toma que les estoy hablando de Miramar tuvo muchas similitudes con la macrodosis. ¿Y a qué me refiero con esto? Que empiezo a establecer quizás una especie de patrón, está bien, voy a decir esto, especie de patrón, algo que observo de algo que se repite, ¿no? Está bien, fueron 2 veces, no sé si es lo suficiente como para sacar un patrón en sí, pero sí observo que mi vínculo con esta medicina, en este caso, me lleva como a un mismo lugar, sobre todo cuando el set and setting tiene que ver un poco con la naturaleza o cuando hay quizás
algún tipo de recaudo donde el lugar en el que estoy quizás no me hace sentir del todo segura, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, yo pensaba, ahora les voy a contar la experiencia, quiero arrancar contando como la última para después volverlos a llevar a esta y compartirles estas similitudes, pero una de las cosas que yo pensaba después de haber hecho esta macro era que me interesa mucho el hecho de poder hacer en algún futuro, ¿no? Una toma donde esté en un lugar, en la cama o en algún lugar acostada, no sé, en un patio al aire libre, con pastitos, sí, pero en realidad como que el mood sea horizontalidad, ojos tapados, auriculares, y que el viaje sea sin estímulos externos, ¿no? Con alguien que realmente esté a mi disposición cuidándome, ya sea que haya consumido alguna micro o que simplemente esté como necesitas que te abanique, necesitas un perfumito, necesitas o simplemente estar ahí, que te agarre la manito, que te cuide, como una cuestión mucho más terapéutica y de que el viaje sea quizás en su mayoría interno, ¿no? Como que las imágenes a las que se recurran, o esto, las inducciones del sonido a partir también del auricular, o sea, como que vayan despertando, incluso esto, ¿no? Tener un set preparado de música, tener una lista de música específica, ¿no? Sin letra, quizás, o sea, música instrumental, de distintos géneros por los cuales también yo quiera ir, ¿no? Como autoprepararse música que sabes que te mueve, que te genera cosas y armarte como tu propia lista de tu propio viaje y tener esa experiencia quizás más, voy a decir, solemne o más de quietud externa para ingresar como al mundo interior. Me interesa mucho poder llegar, creo que, a esa forma. Las 2 veces que consumo previamente hongos, lo hago en entornos naturales. Esto es algo que se asocia mucho también como al hongo, que me parece loco, o sea, entiendo que es natural porque además de por sí también lo mismo, el hongo se desarrolla en entornos naturales, obvio, pero a la vez yo siento que el hongo tiene como mucho macheo con el humano también, como que hay algo entre el hongo y la creatividad humana que hasta incluso esto, no lo veo como una profanación, no sé, tomar hongos en un entorno que no sea natural, porque hay algo de la propia construcción o la propia creatividad del hombre que siento que machea muy bien también con el hongo. Por eso también, no sé, otra de las formas que se me ocurriría tomarlo es tener todo como un setting de cosas interesantes y creativas para hacer en la toma, ¿no? Dependiendo de esto de la dosis con la que uno se vaya a vincular, ¿no? Supongo que a dosis más altas, genuinamente, no sé qué tan recomendable es que andes dando vueltas por el mundo, digamos, pero me parece que de repente esto, tener ciertos como sectores donde vas haciendo cosas diferentes, tipo el sector de las texturas, el sector de los olores, el sector de dibujar, o sea, tener lugares que te generan experiencias, ¿no? Que obviamente que esto en lo natural está, pero la naturaleza no deja de tener como su cierta hostilidad también, ¿no? Y más, sobre todo en estos 2 casos que les voy a compartir, que se han dado en entornos públicos, ¿no? Como que uno no termina, o por lo menos yo no termino de sentirme del todo segura en un entorno donde voy a estar compartiendo con personas que quizás no están en la misma sintonía o frecuencia que yo. La verdad es que tenía bastante miedo de hacer esta toma. Así como he sido muy kamikaze en su momento con respecto a cosas que consumía, he aprendido mucho y quizás me he pasado al otro extremo, donde encima soy mucho más de la política de, para mí, menos es más. Para mí, una micro ya está flama, no hace falta pasarte de, como, y más en tiempos donde la percepción a nivel y la vibración de la realidad en la que vivimos está cambiando un montón. Antes quizás sí eran necesarias dosis más altas para romper ciertos velos perceptivos. Ahora no considero que sea necesario, de hecho energéticamente estamos como muy abiertos y hay ciertas personas a las cuales no sé si les recomendaría esto, ¿no? Porque hay que tener un sostén también posterior para poder, no sé, no es gratis de repente ir a hacer una toma de ayahuasca si vos ya tenés las antenas muy abiertas y después en el posterior no tenés un acompañamiento o alguien que te sostenga para que vos entiendas
qué fue lo que fuiste a mover, que vos tengas herramientas para poder hacerte cargo de eso, porque abrir puertas a las patadas, por abrir puertas a las patadas, porque solo querés hacer una toma grande, decir, mirá el viaje que me pegué, me parece totalmente inconsciente y no me parece gratis hacerlo ahora que hace unos años atrás, porque la vibración actual no es la misma y puede traer mucho desorden psíquico si genuinamente no se sabe usar. Y lo estoy diciendo yo que me ha pasado, ¿no? En otro momento, incluso con otras cosas. Entonces, me parece que sí es necesario hacer hincapié en eso. Ahora, bien, ¿querés tener tu experiencia? Obviamente tenela, por eso estoy haciendo esto. Tené en cuenta un montón de estas cosas que también están buenas para que vos puedas disfrutar de esa experiencia y sentirte lo más cómodo y relajado posible, ¿no? Como cuidar de los detalles para tener una experiencia amorosa. Los hongos de por sí, igual para mí son genuinamente una herramienta muy hermosa y por algo se le dicen los niños santos. Creo que es una medicina que tiene mucho amor. Y cuando digo amor, no me refiero necesariamente a una cuestión de ternura, sino de simpleza. Me parece que hay algo en el viaje o en la enseñanza de los honguitos que te lleva a conectar con una parte muy esencial tuya, a conectarte con qué es lo que necesitas verdaderamente en ese momento, qué es lo prioritario, cuál es tu deseo y poder ir a por eso sin culpa, sin drama, sin enrosque, sin tanto ego, ¿no? Como que lo que hace es apagar ese ego y es alinearte un poco al presente, a lo simple, al decir, ¿qué necesito? Y a veces es muy simple eso que necesitas, es sombra, es un abrazo, es respirar fuerte. Es como pareciera que una boludez, pero a la vez no, porque estamos tan atravesados por la maraña mental, por el ruido con el que constantemente vivimos, con esos diálogos internos que no nos damos cuenta que no sabemos nutrirnos, no sabemos darnos lo que verdaderamente necesitamos porque tampoco nos damos el permiso de realmente escucharnos. Yo creo que el hongo trae mucha escucha. Voy a contarles un poco el setting para empezar a arrancar porque si no esto va a ser eterno. Nos vamos a tomar los hongos aguas verdes, estábamos buscando algún espacio donde tuviera como un tipo de bosque. Tuvimos que viajar como 40 minutos, después otro bondi, 40 minutos más caminando, o sea, fue un viaje bastante largo para llegar a un lugar que no teníamos ni la menor idea de dónde íbamos a tomar. Ya de inicio no es algo que hubiera elegido de esa manera yo, pues controladora y sabiendo que me importan ciertas cosas, dije, bueno, ya está, entregada al destino. Cosas pasaron igual en el viaje que me fueron haciendo como, bueno, vos confía, ciertas señales que, bueno, no serán para contar en este podcast, pero sí es cierto que los días anteriores pasaron cosas en las vacaciones que me llevaron a decir, bueno, ya fue, entregar el control, mamita, y que sea lo que tenga que hacer. Cuando empezamos a intentar buscar algún lugar donde poder hacerlo, el bosque estaba como medio vallado. Nuestra idea era mandarnos igual, más yo veía el bosque y no me parecía nada amable. Un bosque bastante creepy, para nada un bosque con vida y hadas, no. Era un bosque de muerte, lúgubre. Era como, la verdad que no sé si me genera lo que quiero que me genere, ¿no? Entonces yo insisto en llegar a la costa y seguramente ahí no iba a estar vallado y por algún lado quizás nos íbamos a poder meter. Llegamos a la costa, por suerte era un día que estaba nublado, entonces nos permitió llegar como sin terminar de estar rostizados. No había tanta gente en la playa, una playa con médanos, a diferencia de la playa en la que estábamos. Entonces, de repente empezamos a caminar. No había bajadas realmente que estuvieran buenas como para poder ingresar al bosque. Ese tramo de costa o médano hacia el bosque tiene como una naturaleza un poco extraña, es como no son árboles, son unas cosas raras de plantas medio entre marinas y terrestres que no te daban paso como para ingresar al bosque libremente. Entonces de repente dijimos, bueno, listo, ya está, vamos a elegir un lugar en algún médano porque si no, no se puede. Entonces terminamos encontrando un médano que nos pareció el indicado, donde terminamos desplegando.
todo nuestro arsenal de altar, porque sí, esto considero que realmente es algo muy importante para hacer esto, ¿no? La sacralización de cualquier evento que uno quiera también hacer desde el lugar de conciencia, ¿no? De medicina, la ceremonia, el ritual. Entonces armamos nuestro altarcito con cosas que realmente eran simbólicas para nosotros. Esta toma la hice con una Michi. Empezamos a preparar todo, sacamos algunas cartas de tarot, usamos ciertos oráculos también como para preguntar y consultar como, bueno, ¿qué es? ¿A dónde poner el foco? ¿Qué es lo que me van a querer mostrar? No soplamos rapé, que el rapé está como molido, que generalmente se usa antes de las ceremonias de toma de ayahuasca, peyote, San Pedro, como para equilibrar ambos hemisferios del cerebro. Te deja como un estado más de quietud mental, como para poder intencionar también el viaje. Habíamos preparado los honguitos, los habíamos picado y los habíamos preparado como en un juguito que también le intencionamos, le hicimos reiki, le hicimos unos símbolos, protegimos el espacio, ¿no? O sea, cada quien, o sea, dos brujis tomando medicina, ¿no? Se llama esto, cada quien desplegando sus herramientas y haciendo uso de estas para proteger el lugar, para activar todo lo que tenía que ser activado y darle inicio al viaje. Mi amigo, mientras íbamos llegando al lugar, él me decía, mirá, hay ciertos pasos o ciertos lugares por los que muy probablemente vas a pasar con la toma, como para ir, nada, que ya lo sepas, ¿no? Y que cuando lleguen esos momentos, como entiendas que es normal. Dice, generalmente lo vas a consumir, va a pasar un tiempo hasta que empiece a hacer algún tipo de efecto, y el primer efecto me dice que vas a tener es como que por ahí te empiezas a cagar de risa, o en ese cagar de risa también te empiezas a marear, puede que tengas ganas de vomitar, es la propia como intoxicación del hongo, digamos, y lo que genera también cuando es ingerido, ¿no? Puede que te empieces a marear, medio como que te falte el aire, ¿viste? Ahí te agarra ansiedad, dice, en ese momento nada, está bueno como que nos vamos a reír para poder respirar, ahí la idea es intencionar y realmente usar la respiración como herramienta, y ese es como el momento quizás como más duro de la entrada, ¿no? Hasta que pasado ese momento ya entras a tener como otro tipo de viaje. Literal, sucedió de esa manera, donde una cosa es cuando te cuentan algo y otra cosa cuando la empezás a experimentar. Nosotros estábamos arriba de un médano donde se veía el mar, había alguna que otra persona, encima estaban tipo como con caña de pescar, como el día estaba medio nublado, no había tanta gente, hasta que bueno, obviamente cuando empezamos a desplegar todo ya, y tomamos, ¿no? Los honguitos ya se habían hecho más o menos como las 12 del mediodía, un sol radiante a las 12 del mediodía en la playa. Nosotros más o menos habíamos llegado tipo 9. Así que en pleno viaje, pleno sol de mediodía, nosotros ni una puta sombrilla. O sea, en el medio del médano, en lo más alto del médano, inconsciencia total. ¿Qué empieza a pasar? Obviamente, pasa el tiempo. Yo lo que le digo a mi amiga es como, bueno, antes de que nos empiece a hacer efecto, vayamos al mar, saludemos al mar. Entonces bajamos y en esa bajada es loco porque no había pasado tanto tiempo, pero ya nos sentíamos como medio mareados. Yo le digo, ¿vos te sentís medio mareado? O sea, como, sí, también, pero es raro porque pasó muy poco tiempo. Bueno, vamos, saludamos al mar, nos hacemos un poco amigos de la playa y volvemos. En eso, ese es el peor momento para mí porque estás a la expectativa estás como diciendo, ya esto ya ingresó en mí, o sea, ya no hay vuelta atrás. Te empieza a agarrar un poco de ansiedad, decir, ¿en qué momento esto me va a hacer efecto? ¿Cómo me voy a dar cuenta? O sea, ¿qué me va a pasar? Estás como eso, mucha expectativa a nivel mente y de repente un cuerpo que empieza a sentir el efecto como de esa intoxicación, pero desde un lugar no muy amable, o sea, es mareo, ganas de vomitar, o sea, no es que de repente se te distorsiona la realidad, no, pero sí es una sensación fea, es como todo el tiempo pensando que vas a vomitar. Tras que esa sensación en el estómago, calor, porque sol del mediodía en un puto médano. Yo dije, me voy a morir. No había un lugar con sombra. Cuando yo digo esto es real, no había un lugar con sombra. De repente, mi amigo preguntándome cómo estaba y yo diciendo, ¿te van a vomitar? Me dice, bueno, intenta que no, para no expulsarlos, digamos, ¿no? Entonces, de repente, nada, lo veo a él, como que se pone como
un pañuelo, viste, en la cabeza, así medio como forma bolita, como esto de me voy para adentro también. Y mi escena era como, necesito salir de acá. O sea, yo sentía que no corría aire, que me estaba ahogando, que tenía ganas de vomitar, sentía como el orto. Y de repente veo la escena, literalmente, lo veo a mi amigo con la mantita, con todas las cosas donde estaba como nuestro point. Y era la escena tipo de náufrago, onda persona que se quedó varada en una isla, hace días que no come, días que no toma agua, está insolado. Y era como una sensación muy acuariana, viste, como de esa disociación, como de locura. Y lo mío así digo, no, yo me tengo que ir de acá, o sea, no me estoy sintiendo cómoda, no sé qué necesito, como que había entrado en esa, o sea, lo único que podía identificar era que me tenía que mover, que quería aire y sombra. Era como, no corre aire, me está haciendo mal el sol, me está haciendo muy mal el sol, y miren chicos, yo soy fan del sol, o sea, yo de cara al sol siempre, como, de hecho me dijeron, como, tened cuidado con el sol, porque siempre me quemo un montón. Era como, no. Dije, bueno, me voy para la orilla. Que también el hecho de ir para la orilla era entrar en contacto con lo público, porque mal o bien en el médano no había gente alrededor nuestro. Ahora, ir a la orilla para poder estar en contacto con un poco de viento y no morir, implicaba también como esto, ¿no? De gente. En ese momento yo sentía que genuinamente si no tenía aire me iba a morir. Entonces me voy. Empiezo a bajar y digo, no, bueno, aire, agua. Necesito salir de este ahogamiento. Y de repente cuando voy caminando para la orilla, ahí empiezo a tener como una conversación conmigo misma, o sea, era mi voz, pero a la vez yo entendía que no era necesariamente yo, era como, nada, esto es un mecanismo que a mí me pasa seguido, muchas veces cuando trabajo o cuando canalizo, sí, escucho mi voz, pero es como esto, ¿no? La voz de mi conciencia, querés ponerle yo superior. Empiezo a tener un diálogo interno con los hongos, ¿no? Donde lo primero que siento que me transmiten es tranquila, que esto no es nada que vos no experimentes con naturalidad. Yo me quedo como, tranquila, no te va a pasar nada que vos normalmente no experimentes. Es como que la sensación lo que me empiezan a decir mientras yo caminaba a la orilla era que yo naturalmente vivo o percibo la realidad muy similar a la enseñanza que los hongos tienen cuando ingresan como en el cuerpo de alguien. No es como esa percepción que ellos te dan del mundo. Es como que ya habitaba de alguna manera en mí o ya me es conocida. Entonces lo que a mí me decían, porque una de mis preocupaciones siempre tuvo que ver con todo lo que tiene que ver con el consumo de, vamos a decirle, cosas psicodélicas, es la distorsión de la realidad. A mí me da mucho pánico, como esa distorsión de se me rompió la Matrix, no puedo volver, chicos, de esquizofrenia. Entonces, yo tenía bastante pánico de que eso suceda encima del lugar público, como no poder controlarlo, ¿no? Entonces, de repente lo que a mí me dicen es como, no, por ahí. O sea, que no es necesario distorsionar la realidad, que no es necesario que pase toda esa cuestión psicodélica de tu vida, que pasa por otro lado. Entonces, mientras me estaba acercando a la orilla, teniendo esta conversación, empiezo a ver el agua y eran como unas ganas de llorar, se me venían, porque era como muy... Nada, todo me parecía muy lindo, ¿entendés? De repente había bajado 80.000 cambios, estaba teniendo como ese registro donde estaba empezando a entender que me tenía que relajar, como, bueno, tranquila, respirá, no pasa nada, sí, te sentís mareada, pero tranquila, ¿qué necesitas para sentirte bien? Como que de repente el diálogo había empezado a ir por ese lado, como, la verdad necesitaba viento. Bueno, ya está, ya lo estás teniendo. Como, bueno, sí, esto me está haciendo bien, me refresca la cabeza, me muevo. Iba caminando por la orilla y de vuelta era como, ¿qué necesitas realmente para sentirte cómoda? Para estar tranquila. Eso me llevaba, ¿no? Como que el diálogo iba como, ¿qué necesitas? Dátelo, búscalo. Y de repente era como, necesito oscuridad. Nunca tanto en mi vida como esa vez, claro. Sombra, oscuridad, necesito oscuridad. No quiero que me dé más un gramo de sol. No quiero. Era como negada. Entonces iba caminando por la orilla y de repente hago así, levanto la cabeza y veo un médano donde había como esas plantas que son medio como acuáticas que justo dejaban un hueco
que era un hueco donde daba, creo que, chicos, era el único lugar donde había sombra en toda la playa. Lo vi y dije, listo, tengo que ir ahí. Entonces vuelvo a mi médano, le digo a mi amigo, me encontré un lugar con sombra, me voy a ir ahí porque lo necesito, entonces me voy. Como para avisar, viste, que no desaparecí. Hace mucho tiempo, una vez que fui a Once a comprar unas cosas, me termino comprando una tela que la vi, dije que la necesito, era una tela carísima, que no importa aunque sea un metro de eso, era una tela como una media gasa, no sé, como con mucho movimiento, medio transparente, es como un velo, ¿no? Y justamente medio como que me la había comprado como con esa intención de velo, nunca la usé, siempre la tuve guardada, no me pregunten por qué. Para este viaje yo sabía que tenía que llevar esa tela. Es como si lo hubiera comprado un poco para este momento. No la saqué en todo el viaje, salvo este día de la toma de hongos, donde me llevo esta tela y entiendo que era mi velo. Entonces yo me ponía el velo, viste, con la gorra, no sé qué, lo usaba. Entonces me voy con el velo, que era lo único que sentía que me tapaba un poco del sol. Me voy con el velo a este lugar que era el único lugar de sombra donde me termino metiendo en ese huequito y me entraba perfecto el cuerpo. Lo único que quedaba, o sea, yo me pude acostar en horizontal y lo único que me quedaba afuera eran los pies, que empiezo como a cavar y meterlos adentro de la arena porque realmente no quería que me diera un gramo de sol. Yo no entendía por qué, pero era como, no quiero que me dé sol, necesito sombra, oscuridad. Entonces cuando estoy acostada ahí, de repente empiezo a observar lo que tengo alrededor y esta planta, que era como un color medio verde, raro, miro así, estaba metida entre raíces. Estaba metida entre raíces y me dio una paz de repente estar en ese lugar tranquilo, fresco, oscuro. De repente dije, me relajo. Y ahí empezó como la cuestión orgásmica, era como, la arena, la sombra, qué lindo es darme lo que necesito, Entonces miraba y eran las raíces y de repente me veo, viste, con el velo y agarro y empiezo a tocar la planta y la toco y agarro y le digo, yo sé que vos no sos un romero, le digo a la planta, pero ahora vas a ser un romero y le saco una ramita y me empiezo a pasar la ramita como por la cara, por el cuerpo, como si me estuviera limpiando a todo esto mientras cantaba, porque si hay algo que hice durante todo el viaje de hongo, más o menos fue cantarle a las cosas. Le cantaba a las plantas, le cantaba al agua, yo cantaba. Entonces me iba pasando el romero mientras cantaba, como si me estuviese limpiando y de repente quedo en una posición donde literalmente tiesa, tipo así, bracitos cruzados en el pecho con el romero y dije, listo, estoy en mi tumba. Miro alrededor, miro las raíces, o sea, se veía todas las raíces de la planta como que de repente me envolvieron, o sea, las raíces literalmente me tocaban, yo estaba metida en las raíces y al estar en esa posición tiesa digo, listo, estoy en mi tumba. Hace poquitos días la temática había estado presente, que falleció la mamá de una amiga. Entonces empiezo a entender que había un montón de información de cosas que yo tenía que duelar, de antiguas versiones de mí, de un montón de situaciones que me estuvieron pasando en todo este último tiempo, en este último año, y que la medicina me estaba llevando a eso, ¿no? A sepultar de manera consciente, de manera sagrada, las antiguas versiones de mí que ya no son necesarias para lo que se viene, ¿no? Entonces en ese momento de estar acostada empiezo a revisar un montón de esas versiones, un montón de esas Camilas que han funcionado de una manera que quizás ya hoy realmente no me siento identificada, pero a la cual muchas veces, sin embargo, sigo anclada en la forma, ¿no? Entonces ese momento de sepultura fue muy místico, fue como entrego esto a las raíces, entrego todas esas formas porque sentía que también estaba duelando muchas cosas ancestrales, digamos, como muchas cosas de linaje, como que todo lo que se me fue revelando en estos últimos años tenía que ver mucho con comportamientos o patrones de linaje que no me pertenecen, pero que sin embargo me estaba como haciendo cargo por estar al servicio de ese clan, ¿no? Entonces de repente situaciones muy fuertes que me pasaron en todo este último tiempo, poder entenderlas también desde ese lugar me dio mucho alivio, pero sin embargo no había podido duelar, ¿no? Que creo que estamos en una temporada como muy necesaria para dar cierre con esta energía de Piscis a ciertos procesos, duelar
o terminar de duelar muchas cosas que nos han pasado para soltar eso, entregarlo y tener un nuevo inicio real desde un lugar mucho más vacío, ¿no? A partir de ahí yo creo que arranca mi viaje porque ya empiezo a sentirme genuinamente cómoda, entonces después cuando salgo de esa pseudo cueva que parecía también como una especie de vagina, ¿entendés? Como lo sentí muy como parto también, como vida, muerte, nacimiento, cosas fúnebres, como que tuve un montón de flashes a partir de eso, o sea, no voy a contar todo, pero como para que tengan la sensación, ahí como que salgo al mundo, ¿no? La carta que a mí me había salido de que me querían mostrar en mi tarot se llama El Nacimiento y es como una mano dorada o rompiendo como una pared. Entonces cuando salgo al mundo, nada, ahí empiezo como a sentirme mucho más cómoda y a entender también por dónde pasaba el viaje. Era como algo de cambiar la percepción, como de tener estos diálogos internos y de entender cosas de la realidad desde otro lado, de como esta simpleza, como menos enrosque, ¿no? Entonces ahí me vinculo con mi amigo, ¿viste? Nos vamos a la orilla y de repente me parecía re loco porque él me decía, uy, mirá, ¿no? Y en la orilla había dice como un montón de huequitos y eran como, no sé, un bicho, ponele que eran, no sé, almejas. Era un bicho asqueroso y estaban en todo, en toda la orilla. Me daba como tripofobia porque se veían todos los huequitos y de repente se iba el agua y le veías como las antenitas babosas. Yo lo miraba, él me decía, mirá, mirá. Él tipo como súper sorprendido, como, wow, mirá qué loco. Y a mí sí, me parecía loco porque había demasiadas cosa que no las había visto antes, y era como, me da asco. Entonces era como, no quiero mirar más, no me gusta. Y mi amigo seguía insistiendo en que mire porque, claro, a él le estaba flasheando eso y a mí era como, no lo quiero mirar porque voy a vomitar. Cuestión de que en un momento, chau, mi amigo se vuelve a donde estábamos, yo me quedo en la orilla y era muy loco porque no es que esas cosas desaparecieron, o sea, hace un minuto atrás yo miraba al piso y me daba asco porque las veía. Ahora, se fue mi amigo, que era la persona que me decía, mirá ahí, o sea, deposita tu atención en ese punto focal. Cuando él se va, yo empiezo a ver el agua, me empiezo a concentrar o a cambiar la percepción a otra cosa, que era lo que yo quería mirar, y dejaron de existir. Y cuando digo dejaron de existir, no es que no estaban más, sí, estaban ahí, estaban abajo del agua, estaban abajo mío, pero dejé de poner el foco de atención en eso y por ende dejaron de ser relevantes para mí. Y eso es algo muy importante para mí que trae la enseñanza del hongo. ¿Dónde pones el foco estás alimentando tu experiencia de realidad? Entonces cuando yo empiezo a ver el agua, yo a todo esto estaba con el velo, todo esto que estoy contando siempre yo estoy con el velo. El velo, que es una herramienta muy de la sacerdotisa, muy de la Virgen, del arquetipo como de estas mujeres de la escuela de Isis, la escuela de misterios. Yo iba con el velo que me encantaba ver cómo volaba con el viento, las formas que hacía, el color que tenía, como que brillaba. Iba caminando por la orilla y yo sentía que el agua venía y como que esto me doy cuenta en el momento en el que lo estaba haciendo, donde me observo que yo iba como haciendo unos movimientos raros, como con las manos mientras caminaba por la orilla y veía el agua que iba y venía y empezaba como a leer la espuma, como si pudiera leer, viste, la borra del café, pero yo estaba leyendo la espuma, como que el mar me estaba contando sobre mi futuro a través de la espuma, como que la forma que dejaba la espuma era como que me daba información. Y cómo venía la ola, si venía de una manera, si venía de otra, era como que estaba pudiendo leer el mar de alguna manera, teniendo una conversación con el mar, o que me estuviera contando esto como sus secretos, o sus secretos sobre mi futuro en realidad. Y yo estaba haciendo como unas cosas con la mano donde de repente digo, yo le cantaba al mar, el mar me daba información y de repente con las manos como que tejía sobre esta tela. Yo ya vengo teniendo un viaje bastante interesante con esto de las tejedoras, las moiras, el hilo del destino y todas esas cosas que vengo investigando y sentía eso, ¿no? Como que estaba en una rueca, ¿viste? Como tirando del hilo y tejiendo en esa tela, en ese manto, en ese velo, la información que yo necesitaba tener. Y ahí entiendo también de repente qué me pasaba con ese velo de repente que es una telita ínfima, ¿no? Así que es nada, la nada misma, no es algo que extraordinario, pero ese velo era un escudo, ese velo era un filtro, ese velo era un refugio, ese velo era
un montón de cosas para mí, muy simbólicas. Ese velo supo ser una alfombra de Aladín. Ese velo me llevó a muchas conexiones con vidas pasadas. De repente estar en la arena esa, que es bien arena de duna, esa arena que es brillante, que parece glitter, que era como que me quería meter adentro porque era hermosa, o sea, de repente todo era lindo. Mi viaje fue muy, de vuelta, repito, fue muy orgásmico, no tuve una distorsión de la realidad, sino que hacía hiperfoco en la realidad. Como que yo sentía que me metía tanto en esa realidad que mirá este grano hermoso, brillante de arena que hay. Encontré un caracol en forma espiralada que para mí era como la llave, como la puerta. Eso pasó al principio del viaje cuando vuelvo de la orilla, que estaba mal. Antes de irme a mi muerte, a mi nicho, encuentro ese caracol con forma espiralada, muy flashero, como talismán. Y tuvo esos detalles mi viaje a hongos, como esos detalles de apreciar lo que hay ahí enfrente con otros ojos, con otra mirada, como eso, sin tanto enrosque. Y pudiendo sacar deducciones también, porque por ejemplo, parecían boludeces, pero a la vez no, porque todo era asociado, como que las cosas que pasaban se te mostraban de una manera que vos después podías asociarlas a cómo vos vivís así normalmente. Por ejemplo, vuelve a aparecer un momento en el que siento nuevamente que necesito sombra, otra vez. Entonces yo dije, voy a mi lugar de sombra. O sea, mientras voy caminando a mi lugar de sombra, mi cuerpo se queda medio parado viendo otros lugares de sombra que estaban antes, o sea, tenía que caminar menos, y como que mi cuerpo se queda medio como, ahí hay una sombra, vos querías sombra. Y a la vez era como, no, bueno, pero yo tengo mi lugar. Como que había una parte mía que decía, yo tengo mi lugar de sombra, nosotros conseguimos un lugar de sombra, vamos a ese, al conocido. Entonces sigo caminando y me voy a mi nicho hasta que me acuesto ahí muy feliz y de repente cuando estoy acostada en mi lugar de sombra, Salvador, en mi nicho, alarma. En mi nicho de muerte, lo que sucede es que de repente todo estaba como hielo, o sea, realmente era un nicho ahora. Antes lo que supo ser como ese útero, de repente ahora ya era un nicho. O sea, sentía como que todo estaba frío, como que ese lugar ya no era el lugar. Claro, yo ya no tenía que estar ahí, porque ya lo que tenía que hacer ahí, y lo que tenía que duelar, y la muerte que tuve que tener, ya está, ya tú. ¿Por qué vuelvo a esos lugares a buscar algo que además lo había conseguido antes? Porque yo lo que quería era sombra, no quería mi nicho, quería sombra. Y mi cuerpo me mostró donde había sombra nueva, un lugar nuevo donde saciar mis necesidades, pero no. Ella, Venus en Cáncer, volviendo al pasado, porque el pasado conocido, ¿no? Entonces de repente tengo esa imagen donde a partir de percibir ese lugar diferente, frío, hostil, como siendo sin vida, digo, claro, no es acá. Entonces me levanto y hago todo este proceso. Mirá cómo vos volvés a los lugares conocidos. Bla, bla. Mientras volvía, mientras iba a esos lugares nuevos de sombra, donde de repente es esto, cuando encontraba ese lugar nuevo de sombra había otras cosas. Encuentro unos yuyos, me pongo como a entretejer los yuyos, empiezo a entender otras cosas. Y pasaba muy ahí, pasaba muy por eso mi viaje, como esto, cambiar la percepción. Mirá lo que me acaba de enseñar esta situación. Mirá cómo resolví algo o mirá cómo necesito algo, busqué resolverlo de determinada manera y de repente aparecieron otros factores que me hacen entender cosas. ¿Por qué cuento esto? Porque probablemente haya muchas personas que estén escuchando esto que quizás no tengan experiencia con este tipo de medicina y quizás tengan los mismos miedos que tuve yo, de decir, no quiero que se me distorsione la realidad, o sea, me va a volver loca. Obviamente, hay maneras de hacerlo, esto que digo, ¿no? De manera cuidada, de poder cuidar a una persona, hay una intención para hacerlo de forma terapéutica. De hecho, algo en lo que venimos trabajando también en grupo, o por lo menos a mí también me interesa trabajar, es como darle foco a estos espacios donde quizás se puedan usar ciertas herramientas a través de una guía, ¿no? O sea, y no estoy hablando de tomas colectivas, estoy hablando de quizás un mano a mano donde se pueda acompañar, ya sea a través de una micro o incluso una macro, pero desde una manera más consciente, ¿no? Como el cuidado de esto es medicina para vos y te va a llevar a entender cosas que son necesarias para que vos sanes, perdones, sublimes, abras o cierres. Y darle la impronta y el carácter que realmente necesita, el respeto
sin irse, ¿no? Como a una cuestión de lo sagrado tiene tal forma, ¿no? Porque si es sagrado hay ciertas cosas que no puedo hacer. Es como que a mí hay algo también del hongo que es lo sacro tiene que ver con la intención, lo sacro tiene que ver con que vos pongas conciencia en ese lugar. La forma o no la forma pasa por otro lado, ¿no? Entonces un poco estoy intentando contar esta experiencia para que si hay alguien del otro lado que tiene ganas o interés o curiosidad, se ponga primero a investigar el tema, que eso siempre tener información o conocimiento te da poder y te da autosuficiencia también, así como buscar gente que esté en la movida, o buscar gente o distintos terapeutas que compartan esto, o buscar tejer una red con personas que estén quizás en la misma que vos y también quieran hacerlo, averiguar y no prejuzgar el viaje, pensando que porque otras personas tal cosa, a mí me va a pasar eso. Porque si hay algo que también entiendo es que cada quien tiene una forma perceptual muy diferente y una manera muy distinta de vincularse con la realidad y que los niños santos lo que hacen justamente es eso, a vos mostrarte lo que vos necesitas en ese momento de manera amable. Y cuando de vuelta, cuando ya lo dije esto de manera amable, amable no significa necesariamente como, oh, no, amable significa que te va a mostrar cosas que quizás son duras porque se revelan verdades de cómo quizás vos estás percibiendo tu vida, que son muy hostiles porque es eso, no nos damos cuenta de los diálogos internos que tenemos, cómo nos maltratamos todo el tiempo. Y el hongo te lo muestra, pero te lo muestra con un nivel de, no sé, es muy explícito, es muy claro, pero a la vez es muy amoroso en ese mostrártelo. Es ese sopapo que es como, y no, Neri, te estás haciendo esto vos sola. Vos estás eligiendo eso. Podés elegir un montón de cosas. Y todo lo que podés elegir. Porque no es que te anula el problema y te hace fingir demencia y decís, no, de repente no hay problema, está todo bien, está todo maravilloso. No, 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 está el problema. Resta el problema. Pero tenés 80.000 soluciones. Como podés hacer A, podés hacer B, podés hacer C, podés elegir. Y te muestra que podés elegir algo diferente. Y te muestra que si elegís algo diferente y que quizás no era necesariamente lo que vos querías, podés volver a elegir. Y te lo muestra con tan claridad donde no se le pone peso a eso. Es como, ustedes piensan que yo de repente cuando elegí volver a Nietzsche fue como, ay, siempre haces lo mismo, Camila, volvés al lugar del pasado. Que por ahí a veces es como me hablo a mí inconscientemente y no me doy cuenta. En ese momento fue como, claro, entiendo. Gracias. Fue desde otro lado, fue como, mirá, claro, ya está, ya entendí. Y te vas. Hay mucho más desapego, hay mucho menos enrosque, hay mucha más simpleza, hay mucha más presencia. Y en ese estado realmente habitas la vida de otra manera. Y yo creo que es una herramienta que todos deberíamos tener en cuenta. Es más, de repente, estando algo, o sea, como, ¿por qué no nos vinculamos más cotidianamente con esto? Más allá de esto, ¿no? De que sea un momento específico en una ceremonia de una macrodosis, ¿no? Es como, ¿por qué esto no es mi medicina diaria? No estoy hablando de macro, por eso me refiero a la micro como algo que tiene mucho potencial a explotar, porque esto no es algo que uso para regularme naturalmente, para bajar un poco todo el volumen mental, para aplacar la ansiedad, que bueno, de a poco se está empezando a usar para esas cosas, de a poco está empezando a ingresar al campo de lo cotidiano, de la medicina, de poder verlo como el recurso que es, ¿no? Estamos tan acostumbrados al psicofármaco. Bueno, que no sepan, bueno, vale, bueno. Y de repente estamos dejando de lado recursos que son naturales, que funcionan de otra manera, o que son más amables también para personas que tenemos ciertas capacidades perceptivas. Podan el árbol de distinta manera, no cortan el tronco de raíz, ¿no? Muchas veces lo que yo siento que a veces sucede con ciertos psicofármacos en personas como muy perceptivas o medium es que se están talando de a poco el árbol, lo están talando. Y estas otras herramientas, como la psilocibina, por ejemplo, y cuando digo psilocibina también no es solo la herramienta en sí, sino cómo la consumo, ¿no? De vuelta, cuánta conciencia hay, cuál es el acompañamiento terapéutico que sostiene eso también atrás. Eso me parece que es súper importante, de vuelta a recalcar. No es simplemente la psilocibina y el hongo y bye, sino el combo de lo todo. Eso es podar el árbol.
eso es hacer un corte apical para que la planta crezca y dé frutos de mejor manera, en vez de talar, ¿no? Entonces, comparto esta experiencia, yo sé que se hizo larguísimo, pero me interesaba como poder poner cierto foco en estas cosas para que también nuestra percepción empiece a cambiar y nos demos quizás el lugar de vivir experiencias nuevas sin tanto miedo o teniendo miedo, pero sabiendo que estoy en un espacio cuidado donde lo voy a poder hacer de la manera más amorosa posible, más consciente posible, sobre todo con el fin de conocerte a vos, descubrirte a vos, ordenarte a vos y ponerte como protagonista de tu vida, básicamente. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo capítulo, que no tengo ni la menor idea de qué va a ser. Les mando un abrazo enorme. Nos pueden encontrar en Instagram como @wicalma, WICC Alma, y @estudio.six con X al final. Este podcast ha sido desarrollado y producido por Estudio Six.